Introducción a la multimedia como elemento de diseño pedagógico. Universidad San Buenaventura, profesor Miller Pérez. Primero entraremos a ver la definición de multimedia. Seguidamente, cómo se relaciona el aprendizaje con la multimedia. Enseguida veremos los componentes o elementos de la multimedia. Enseguida veremos los principios según Richard Mayer. Después tenemos los elementos de discusión alrededor de la multimedia. Y por último tenemos lo que se ha investigado hasta el momento acerca de este elemento. Espero les guste. Muchas gracias. La multimedia es un avance que propicia la evolución y expansión de los medios electrónicos para resolver algunos problemas que plantea la enseñanza, como pueden ser el principio didáctico de la redundancia y reflexión, también da un sistema de instrucción y podemos tener también brindar educación multisensorial. La multimedia es una integración de dos o más medios de comunicación que son manipulados por un usuario vía ordenador. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar textos, videos, gráficos, animación. Esto resulta en información visual y auditiva, proporcionando así un entorno multisensorial. Teniendo en cuenta cómo el ser humano procesa la información procedente de su entorno, varios estudiantes de multimedia empezaron a estudiar cómo esto podría favorecer el aprendizaje. Estas teorías pretendían alinear el diseño de material instruccional con la arquitectura cognitiva humana. Según ellos, la capacidad de memoria se ve limitada cuando se adquiere nueva información. Por eso, los materiales no deben sobrecargar los canales visuales, auditivos y memoria de trabajo. La memoria se ve beneficiada si se usan varios canales al mismo tiempo, evitando sobrecargar uno solo. La información podrá ser adquirida si el aprendiz puede relacionarla con conocimiento previo en memoria a largo plazo. Pero, ¿cómo es que el cerebro piensa? Bueno, primero la información entra por la memoria sensorial, donde encontramos los canales auditivos y visuales. Luego pasa a la memoria de trabajo. En esta memoria tenemos tres estaciones, una de canal auditivo, una de canal visual y otra de canal responsable de coordinar procesamiento de información que entra y sale. Aquí producimos unos esquemas de información que finalmente pasan a la memoria de largo plazo, quedando permanentes. Para que esto pueda suceder y la multimedia pueda ayudar, tiene que concebir los siguientes puntos. Primero, que sea didáctica, que sea modular, que tenga conexiones con otros medios interactivos, que sea interactiva, que haga pensar al estudiante, que tenga velocidad de respuesta, que se adapte a las necesidades del estudiante y que pueda proporcionar un feedback para que haga sentir mejor y enseñe mejor al estudiante, entre otros. Dentro de los componentes tenemos claramente componentes hardware y componentes software, dentro de los cuales estaremos diseñando las aplicaciones multimedia. Tenemos cuatro elementos básicos, como son nodo, conexiones, red de ideas e itinerarios, y tenemos otros también de los que iremos a hablar de bastante importancia. Nodos son fragmentos de texto, gráfico o videos o cualquier información, puede ir desde poquitas palabras a un párrafo o un documento entero. Las conexiones son los enlaces asociativos que llevan al usuario a través del espacio a los nodos o fragmentos de información que el usuario ha seleccionado. Tenemos la red de ideas, que es una estructura organizada del sistema de nodos y de conexión que forman una red de ideas interconectadas. Tenemos los itinerarios, que son determinados por el autor o por el usuario o alumno, y generalmente es una responsabilidad compartida. Un elemento muy importante que tenemos es la interfaz, que es la interacción hombre-máquina. Es donde presentamos la diferente información, donde presentamos los distintos nodos, donde recogemos acciones y respuestas de los alumnos. Tenemos otro importante como control de navegación, que controla el nivel de acceso del alumno. Tenemos los principios de aprendizaje según Richard Mayer. El primero que tenemos es el principio de coherencia, donde tenemos que excluir
lo irrelevante para aprender mejor. Tenemos el principio de señalización, donde aprendemos mejor cuando hay señales y destacan la organización de lo esencial. Principio de redundancia. Aquí se aprenden mejor con gráficos y narración que no con gráficos, narración y texto. Tenemos el principio de contigüidad especial, donde aprendemos mejor cuando imágenes y textos relacionados están cercanos entre sí. Tenemos el principio de contigüidad temporal, donde aprendemos mejor cuando imágenes y palabras relacionadas se presentan simultáneamente y no sucesivamente. Tenemos el principio de segmentación, donde aprendemos mejor cuando un mensaje multimedia se presenta en segmentos y el usuario puede procesarlo a su ritmo. Tenemos el principio de formación previa, donde aprendemos mejor en una lección multimedia cuando conocemos de antemano los nombres y las características de los conceptos principales. Tenemos el principio de modalidad, donde aprendemos mejor con imágenes y narración que con imágenes y texto escrito, ya que las dos entran visualmente. Tenemos el principio de multimedia, donde aprendemos mejor con palabras e imágenes en vez de solo palabras. El principio de personalización, finalmente, donde aprendemos mejor con multimedia cuando el lenguaje usado es coloquial y no formal. Los elementos de discusión alrededor de la multimedia encontramos dos. La diferencia entre multimedia versus multimedia interactiva, que tenemos ambos nos enseñan desde que sean características educativas, por ejemplo, siendo informativos, y desde que sigan procedimientos educativos. Pero no hay gran diferencia entre las dos. La multimedia por sí sola nos da información, pero en esta etapa el usuario no participa. Avanzar de un lado al otro con el mouse no es interactividad. Mientras que al contrario, la multimedia interactiva nos da información enfocada en función de la respuesta o elección del alumno, proporciona diálogo, secuenciación y selección de información. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos donde los estudiantes de forma interactiva tienen que ordenar los cuadros en función de completar el cuadro del perrito, donde el niño en la parte de abajo tiene que tocar determinada parte de la pantalla para conseguir avanzar. Se trata de que el niño interactúe y que por medio de esta interacción el niño aprenda. La enseñanza multimedia y los ambientes de aprendizaje en computador deben estar conectados a la cognición humana. Es por eso que el aspecto más conflictivo del estudio de la multimedia es la medición de la carga cognitiva. Algunos otros autores afirman que además de tener en cuenta la carga cognitiva, también debemos tener en cuenta estrategias metacognitivas, procesos de control sobre la misma cognición. Otra perspectiva de investigación ha propuesto incorporar un andamiaje computarizado que acompañe al aprendiz a generar herramientas metacognitivas. Hay que pasar de la memorización a la automatización, reflexión y comprensión profunda. Con respecto a las investigaciones, lo que se ha investigado en el software, se han desarrollado aplicaciones de multimedia de descubrimiento y desarrollo de sistemas de hipertexto. Hay aparición de sistemas de autor interactivo y algoritmos de comprensión. En la parte del hardware, el desarrollo va ligado al almacenamiento de discos ópticos con grandes capacidades de almacenamiento de datos, imagen y video. Las mayores aportaciones se refieren a almacenamiento de velocidad, velocidad de respuesta y formas de presentación, aunque se sigue estudiando para encontrar más capacidad de almacenamiento debido a los diferentes medios que están simultáneamente conectados. Hay algunas características desfavorables de la animación y tenemos que tener en cuenta no confundir al alumno con características como evitar el uso de detalles llamativos, figuras en 3D, objetos en movimiento, colores brillantes o figuras cambiantes.
Se deben tener en cuenta también características de animación, factores afectivos y motivacionales, funciones comunicativas y de interacción social. Esperamos seguir creciendo en esta investigación.